Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. En Educación y Cultura les presentamos el resumen de cómo se vivió esta jornada nacional de movilización en la capital vallecaucana. ¡Por nuestros muertos! ¡Ni un minuto de silencio! ¡Toda una vida de lucha y movilización! Nosotros estamos hoy en paro nacional porque estamos preocupados por esas cifras tan escalofriantes que corresponden a los asesinatos de maestros, de líderes sociales, las amenazas, porque no podemos seguir permitiendo que nosotros, que somos constructores de paz, que construimos tejido social para una mejor nación, estén asesinando a los maestros, lo estén amenazando. El Valle del Cauca también, en lo que va corrido de este año, aporta maestros a este conflicto absurdo. Nosotros somos educadores, somos formadores de los jóvenes del futuro. Entonces necesitamos que sea el mismo gobierno que nos brinde protección, que nos respalde, que se acaben ya los asesinatos, tanto a los líderes como a los docentes de Buenaventura y del país en general. Nosotros estamos haciendo un llamado muy especial, no solo al magisterio, sino a toda la comunidad educativa y a toda la población colombiana para que se una a esta justa lucha de defender la salud, de defender la educación y de defender la vida por encima de todo. Muchas cosas han quedado impunes, no hay reparación y nos sentimos desprotegidos cada día del gobierno. Nos sentimos solos en una lucha tan ardua como la es la del magisterio. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Estamos reclamando al gobierno por todo lo que nos prometió y no nos ha cumplido hasta ahora. En cuanto a salud, a educación, en cuanto a instituciones educativas que necesitamos muchos recursos y el gobierno nos tiene abandonados. Nos cansamos de estar recibiendo promesas que nunca nos cumplen y por eso nuestras movilizaciones, exigiendo nuestros derechos, deberían, lo que les pido, cumplan, por favor, cúmplanos, que no estamos pidiendo nada que no nos hayamos ganado ya y que no tengamos nuestro derecho. Lo que buscan es privatizar y decir que lo público y zafarse de lo de Estado Social de Derecho, que dice que debe ser la educación gratuita y de calidad, pues precisamente el Estado se ha venido zafando de todas esas obligaciones que están contempladas con fallos de la Corte y la Constitución Nacional. En este momento estamos sufriendo el pésimo servicio de salud porque no hay médico laboral que pueda renovar las restricciones médicas. Si un maestro se accidenta, tampoco hay quien lo atienda porque no hay médico laboral. En los próximos días, en la posesión del señor Duque, vamos a estar en las calles nuevamente hasta que no nos organice en la problemática de la salud. La calidad educativa es solo un discurso del gobierno. La idea de la Colombia la más educada en el 2025, sin presupuesto, sin recursos, sin docentes suficientes, con una infraestructura muy mala a nivel de las instituciones educativas, no se puede garantizar de esa manera calidad educativa. Y esta lucha la ganamos, cueste lo que cueste, dure lo que dure, dude quien lo dude, quien berraquese, quien se emberraque, carajo.
que el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Con fuego y con valor. Y estás aquí junto al trabajador. El pasado 25 de julio, el Magisterio colombiano realizó un paro nacional de 24 horas, exigiendo respeto a la vida de los maestros y el cumplimiento de los acuerdos. Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Cali y Medellín fueron los escenarios de la movilización. Las principales ciudades del país participaron en la movilización nacional que realizó la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ante el incremento en varias regiones de las amenazas, extorsiones y señalamientos contra los docentes. Esperamos que el gobierno nacional y toda la población a nivel general pues se solidarice con el magisterio. Siempre vamos a la lucha cuando no se nos respete la dignidad de la profesión docente, porque es nuestro único lema, trabajar por los estudiantes. El Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander reclamó por el mal servicio de salud a los docentes y el hacinamiento en algunas instituciones. La marcha inició frente al Parque San Pío en Bucaramanga y terminó en la gobernación del departamento. Exigiéndole al gobierno el cumplimiento de los acuerdos, exigiendo que nuestras instituciones educativas estén bien dotadas. No hay una atención oportuna ante las necesidades de los profesores ni una respuesta inmediata. Esa es una de las deficiencias que tiene. En Medellín, cerca de 12.000 docentes de la ciudad y el departamento recorrieron las calles desde la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia en el centro de la ciudad y culminó en el Parque Las Luces al frente de la Alpujarra, donde se encuentra ubicada la sede de la alcaldía. Es apoteósico la presencia del magisterio respondiendo a los llamados de la federación, reclamando sus derechos, exigiéndole al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos y el derecho a la vida y a la salud digna. Por su parte, el Sindicato Único de Docentes de Bolívar organizó la Gran Toma a Cartagena, donde más de 8.000 docentes de los 7 departamentos del Caribe colombiano se manifestaron contra la muerte de dirigentes sociales y maestros. La movilización se realizó desde el Monumento de las Botas Viejas hasta la Plaza de la Aduana. El Ministerio de Educación cumpla con las aulas escolares ya que se están cayendo y los alumnos no tienen dónde estudiar. Es aberrante encontrar en cada departamento, en cada municipio, cómo se caen las aulas escolares. Finalmente, otros departamentos como Arauca, Boyacá, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo manifestaron su inconformidad contra los procesos de jornada única, las dificultades de transporte y falta de cobertura del programa de alimentación escolar. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. En el marco del paro nacional de 24 horas del Magisterio, las maestras y maestros de Jamundí realizaron la toma pacífica a las instalaciones de Cosmitec para denunciar la falta de médicos en este municipio. Hace más o menos 2 meses no tenemos salud, no nos atienden en el hospital y las citas médicas definitivamente son un problema conseguirlas. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Asesinatos, amenazas y falsos montajes judiciales contra los líderes y lideresas sociales hacen parte de las estrategias con las que históricamente se ha buscado desarticular y estigmatizar la lucha de quienes a diario construyen un país con justicia social. Al sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales en el país se suman cientos de casos de falsos positivos judiciales, otra estrategia de estigmatización y criminalización contra quienes defienden la vida, la paz y los territorios. Ser líder social es una condición bastante difícil en Colombia, históricamente ha sido así, no es solamente ahora que se vengan asesinando líderes ni que se vengan judicializando. Trae consigo el que exista una oposición que está siendo fuertemente
su ejercicio de labor del respeto a los derechos humanos en los territorios. En los últimos años se ha incrementado la persecución y señalamiento contra los líderes y lideresas sociales. El proceso de comunidades negras, la Cumbre Agraria y el Congreso de los Pueblos son solo algunas de las organizaciones cuyos integrantes han sido detenidos, judicializados y acusados por la Fiscalía General de la Nación de pertenecer a grupos guerrilleros. Antes la estrategia era visibilizar sobre todo a FARC, porque evidentemente FARC era una guerrilla que era la más fuerte en Colombia. Hoy, como no existe FARC, pues obviamente nos desviamos a la segunda guerrilla que existe en Colombia más fuerte, que es el ELN, y eso es lo que nos han querido como venir a imponer, como una lápida de que al ser de izquierda, al ser de parte del movimiento social, pues entonces obviamente somos, como ellos lo plantean, un brazo político del Ejército de Liberación Nacional. Los asesinatos y judicializaciones contra los líderes sociales son parte de una estrategia para intentar desmovilizar al movimiento social y fracturar los procesos de lucha y resistencia que se dan en los territorios. En territorios ya hay gente que dice: soy de la Junta de Acción Comunal y prefiero cuidar mi familia, prefiero resguardarme y apartarme un poco. Y esa es una estrategia directa de querer acabar con los procesos territoriales, con la gente que está construyendo alrededor de ser oposición y obviamente estar en contra del modelo que se viene implementando. Para las organizaciones sociales, detrás de los asesinatos, amenazas y falsos montajes judiciales contra los líderes, hay un afán por controlar los territorios e implementar en ellos un modelo de desarrollo que solo beneficia al capital nacional y extranjero. El modo de accionar es el siguiente: primero hay un interés por el territorio, se le exige a esas personas como que se vayan del territorio por vías más institucionales, la gente resiste, cuando la gente resiste entran a accionar los paramilitares, obviamente asesinando, sacándolos, desalojándolos, y una vez ya los han desalojado, pues de nuevo entra la institucionalidad a darle esos territorios a las multinacionales. Lo paradójico es que mientras los asesinatos a los líderes y lideresas sociales siguen en la impunidad, toda la estructura judicial actúa con celeridad y sin contemplaciones para detener, acusar y señalar a los líderes como insurgentes y terroristas. Cosmitec le siguen cumpliendo al magisterio y a sus familias, pese a que hay un nuevo contrato y el compromiso de prestar un servicio de salud digno y de calidad, la atención médica no mejora. A casi un año de haberse firmado un nuevo contrato de salud que mejoraría la prestación del servicio médico para los docentes y sus familias, Cosmitec continúa incumpliendo los términos de referencia. Se vienen presentando muchas dificultades para la asignación de citas, para medicamentos que han sido cambiados porque salieron de circulación y los que están recetados tampoco se están entregando. Llamamos al magisterio a un estado de alerta por la prestación del servicio, ya que se hicieron unos compromisos para mejorar el servicio, para evitar tanta congestión, y esta es la fecha que no se han puesto en práctica. Las irregularidades en la prestación del servicio médico en los diferentes municipios del Valle del Cauca se presentan a diario. Sin embargo, para que los veedores de salud del SUTEP puedan hacer seguimiento a estas problemáticas, es necesario que los maestros y maestras dejen constancia por escrito. A los maestros, por favor, escribir, porque para nosotros es muy importante que ellos a nosotros nos informen de la situación que viene padeciendo, ya que hablamos pero no escribimos. Llamamos la atención en eso para nosotros poder mostrar las evidencias ante las entidades que tienen que ver con el proceso de control de la prestación del servicio nuestro, como son la Fidoprovisora, la Supersalud y las entidades que tienen a cargo este proceso. Los docentes pueden hacer llegar a la organización sindical las quejas y reclamos y anexar copia a la Fidoprovisora y la Superintendencia de Salud. Las cartas deben dirigirse acá a la organización sindical, ya sea al compañero Víctor Cabrera o a los veedores de salud, que hacemos estos procesos tanto en los municipios del Valle como acá en Santiago de Cali. Las maestras y los maestros son protagonistas en educación y cultura. Por eso los invitamos a que nos escriban al correo prensasutep@gmail.com y nos cuenten sus historias, proyectos pedagógicos, problemáticas o denuncias.
una cita semanal con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEB. La información sindical, la actualidad educativa y las artes. Educación y cultura. El próximo 17 de agosto se realizarán los Juegos Departamentales del Magisterio. Allí se seleccionarán los deportistas que representarán al departamento del Valle del Cauca en la final nacional en las modalidades individuales de atletismo, tenis de mesa, natación, tejo y ajedrez. Los maestros y maestras que deseen participar deberán inscribirse antes del 10 de agosto. Asimismo, el 24 de agosto se realizará el 5º encuentro de danza y música, donde también serán seleccionados los grupos que representarán al Magisterio Vallecaucano en la muestra nacional del mes de octubre. Pueden participar en grupos de danza hasta 12 maestros y en música y canto máximo 6. Los interesados deberán inscribirse antes del 17 de agosto. Las inscripciones pueden hacerlas a través de los correos recepcion@sutedvalle.org, capaz0368@hotmail.com o al número telefónico 880-1008. Bajo mentiras y promesas, muchos colombianos se trasladaron del régimen público de pensiones a los fondos privados, a pesar de que este cambio no les convenía. Asesorarse e informarse es la mejor decisión para no equivocarse. En los años 90, los fondos privados de pensión se vendieron como la mejor solución a la baja cobertura, inequidad e insostenibilidad del sistema pensional. Para ello utilizaron varias estrategias, engaños y promesas. Fueron muchos los colombianos que abandonaron en ese entonces el Instituto Colombiano de Seguros Sociales con la esperanza de obtener una mejor pensión. No cumplieron con el deber de explicar a la persona con claridad los pro y los contra de cada régimen, no le proyectaron a la persona cómo iba a ser su mesada ni sus condiciones pensionales en cada uno de los regímenes y se basaron más que en una información profesional, en una estrategia de marketing y de esa manera mucha gente en desbandada se fue para estos fondos y hoy están sufriendo unas consecuencias muy graves en el nivel de vida que van a tener al momento de llegar a la vejez o de pensionarse. En Colombia, los afiliados al Sistema General de Pensiones tienen la posibilidad de trasladarse de régimen por una sola vez cada 5 años y hasta que falten 10 años para cumplir la edad de pensión. Pero, ¿qué pasa cuando estos plazos ya se han vencido? Si analizando ese caso en concreto uno encuentra que esta mujer mayor de 47 o este hombre mayor de 52 años que está en el fondo privado, le conviene regresar a Colpensiones, pues es necesario presentar una demanda ordinaria laboral solicitando la nulidad o la ineficacia del traslado al fondo privado de pensiones y de esta manera lograr recuperar todas las condiciones pensionales más favorables de Colpensiones. Hoy existen 100.000 pensionados en los fondos privados con una mesada por debajo de lo que habrían recibido en Colpensiones, personas que tienen derecho a regresar al régimen que más les convenga. Hoy por hoy podemos afirmar que sí es posible regresar a Colpensiones a cualquier edad, siempre y cuando favorezca. Ese es el análisis que hay que hacer, siempre y cuando favorezca. ¿Por qué? Porque los fondos privados no asesoraron bien a las personas, los fondos privados podemos afirmar que muchos de ellos engañaron a las personas. Incluso hay personas que ya se pensionaron en el fondo privado y aún así pueden demandar y recuperar el régimen de Colpensiones. Entonces, ¿cuál es el régimen pensional que más conviene? ¿El de ahorro individual administrado por fondos privados o el de prima media administrado por Colpensiones? ¿Y cuál le favorece más al ciudadano? Pues depende de la situación concreta del ciudadano, la edad que tenga, el ingreso base de cotización, etcétera, varias variables. Por eso cada caso debe analizarse de manera específica a la hora de uno poder orientar a alguien a dónde le favorece más estar o a dónde le favorece o le conviene trasladarse en un momento dado.
Tanto Colpensiones como los fondos privados están en la obligación de brindar una consultoría personalizada para que los afiliados escojan el régimen de pensiones que más les conviene y se trasladen si es necesario. Sin embargo, no coma a cuento, asesórese e infórmese para no equivocarse. Educación y cultura. Para los vendedores informales de la ciudad de Cali, la caracterización que adelanta la administración municipal es una herramienta para despojarlos de sus puestos de trabajo. Los vendedores informales, estacionarios y semiestacionarios de Cali denunciaron que a través de la caracterización que adelanta la Secretaría de Desarrollo Económico, bajo el argumento de organizar y regular la actividad comercial, están siendo engañados. Llegaron de repente con un cuestionario de más de 40 preguntas a hacérselo a la gente y la gente no tiene ni idea de lo que le están preguntando, simple y llanamente contesta lo que en el momento se le ocurre y resulta que después firma y con ese cuestionario es que van a buscar con esas respuestas y con esa firma de ese documento es que van a buscar la posibilidad de sacar el vendedor. La administración municipal, con la información que está recopilando a través de la caracterización, parece estar más interesada en justificar qué recursos económicos tienen los vendedores para excluirlos de la población vulnerable y de esta manera no brindar una solución a largo plazo para las personas que sobreviven del rebusque y la informalidad en la ciudad. Hay una serie de preguntas que lo que ellos hacen es determinar si la persona es de población vulnerable, o sea, si es una persona que tiene, por decir algo, una casa por un valor superior a 54 millones de pesos, ya esa persona no tendría derecho a estar en el espacio público. Al día de hoy, la administración desconoce cuántas son las personas que viven del trabajo informal en las calles de la ciudad y lo más grave es que tampoco tiene un plan de choque que favorezca a esta población. Así lo dio a conocer el presidente de Asobaes. La Corte Constitucional lo que ha dicho en su debido proceso es que al vendedor informal se le deben de ofrecer alternativas reales en donde puede ser de reubicación y la reubicación debe ser en mejores o iguales condiciones o que se le lleve a un empleo formal y la administración no está ofreciendo ninguna de las dos. Los vendedores informales y estacionarios denunciaron que esta caracterización no fue socializada. Sin embargo, la administración municipal la ha venido implementando pese a que esta vulnera derechos fundamentales. Nosotros como Asobaes y como la UGT subdirectiva Valle del Cauca seguimos en nuestra postura de rechazo a esa caracterización y a ese tipo de documentos que están haciendo firmar a los compañeros. Con estas medidas, la administración municipal desconoce que para muchos la única opción laboral está en las ventas callejeras y que la solución no está en desalojarlos, sino en brindarles alternativas de trabajo. Por eso Asobaes hace un llamado a todos los vendedores para que no firmen la caracterización que adelanta la administración municipal. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. El cortometraje La Sombra Martínez es un viaje a la historia del fútbol profesional en Cali. Un homenaje a uno de los mejores arqueros que tuvo Colombia durante los años 50 y 60. Yo me inicié en el 53 en el Boca Junior, equipo de Aníbal Aguirre Arias. Allí me inicié como arquero, porque yo era centrodelantero. Héctor Martínez, vieja gloria del fútbol profesional colombiano durante los años 50 y 60, fue uno de los mejores arqueros del país. Jugó 174 partidos en Colombia y también atajó en equipos de Ecuador y Estados Unidos. Esta historia, desconocida para muchos, se relata en el cortometraje La Sombra Martínez, un viaje a la historia del fútbol en Cali. Todos los jugadores de ese tiempo trabajábamos y jugábamos, no vivíamos del fútbol como ahora. Primero, el salario era muy poco. Segundo, las condiciones no eran las idóneas para vivir del fútbol. Uno lo hacía por amor al deporte. Como él, muchos futbolistas de esa época fueron olvidados y con ellos una parte de la historia del fútbol del país. Por eso este cortometraje se convierte en un homenaje a la memoria y a la vida de quienes impulsaron este deporte en Colombia.
Le aportaron mucho al fútbol profesional colombiano y el fútbol profesional colombiano pues a ellos tampoco no les aportó realmente mucho. Y ahora pues ellos van a tocar puertas y como que sí, pues esperen, entonces como que eso le causa a él como ese sinsabor. La historia de la Sombra Martínez relata también el abandono y la desidia de un Estado frente a sus deportistas, veteranos del fútbol que están en el olvido y sin recursos. No hacemos esa memoria histórica, no le reconocemos al otro, al que empezó también. Y ellos sí jugaban y se dedicaban a otra cosa, pero le aportaron también mucho al fútbol, le dejan esa enseñanza y el solo hecho de escucharlo a ellos ya es un aprendizaje para uno, entender también cómo era la sociedad en el momento. El cortometraje La Sombra Martínez es una producción realizada por el colectivo de comunicación La Recocha, que se puede ver a través del canal de YouTube Festival Internacional de Cine Futbolero de Cali. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo del licenciado Carlos Paz, actual presidente de la organización sindical. Muy buenas tardes, docentes del Valle del Cauca, reciban cordial, combativo y fraterno saludo de parte de la Junta Directiva. La semana anterior, día 25, salimos a un paro nacional del magisterio. Paro programado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, donde los docentes del Valle del Cauca asistieron masivamente a esta convocatoria. Estuvieron también los compañeros del Cauca, compañeros de Nariño, de Risaralda y de Quindío. Una marcha, una movilización masiva que se hizo en la ciudad de Santiago de Cali y donde estábamos pidiendo y seguiremos pidiendo por la vida, la salud, un trabajo digno y por los cumplimientos de los acuerdos realizados entre la Federación y el gobierno actual. Hoy, los maestros de Colombia seguimos insistiendo que lo primordial es la vida y le exigimos al gobierno nacional de Juan Manuel Santos y al gobierno del próximo presidente, Iván Duque, que respete la vida de los líderes sindicales y sociales. La educación es un derecho y nosotros, los maestros, lo hacemos valer. Exigimos que la educación pública de Colombia sea una realidad y que le inviertan los recursos necesarios a la misma. También invitar a todos los compañeros del Valle del Cauca que no están afiliados al SUTEP a que se afilien a él. Es la única organización del Valle que tiene la convicción de defender derechos para cada uno de los trabajadores, para cada uno de los estudiantes y las comunidades educativas. Compañeros, que tengan un resto de semana muy agradable. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Hasta aquí, Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta entonces.